Buenas tardes con todos. Creo que dentro de los videos que hemos podido analizar, que hemos podido mirar, es muy importante primero entablar el primer punto. Dentro de esto, el Ecuador consta dentro de los países que tiene una tendencia mayor dentro de lo que es emprendimientos, según el ranking del Monitor Global. Dentro del artículo que se publicó en Albertina Navas, nos pone en conocimiento, se hace una analogía en donde calcula el reporte que nace dentro del Ecuador a partir del 2010, el GEM, que nos indica que de cada 5 ecuatorianos comienza un nuevo negocio, en donde el incidente de actividad emprendedora temprana nos habla que en el 2010 un 21,30% de personas emprendió no solo un negocio a nivel nacional, sino global. Esto en promedio de años anteriores también. Es muy importante tener en cuenta estos primeros puntos, ya que basándonos a la tasa nacional dentro de cada cantón o de cada provincia, tenemos que analizar diferentes puntos. Primero, el pago de los impuestos, que es el SRI. Dentro de esto tenemos dos tipos de impuestos, que es el tipo RIMPE o es el tipo de SRI formal o normal. Entonces, dentro de las charlas, me parece muy importante o muy conveniente que nosotros hablemos de lo que es estos puntos. ¿Por qué? Partiendo de la primera premisa, tenemos que entender que el Ecuador es uno de los países con mayor nivel de emprendimiento social. Entonces, tenemos que capacitar no solo a nosotros, a nuestros personales, sino también a nivel nacional, para que cada persona comprenda y utilice bien los conceptos. Si tenemos en cuenta esto, sabemos que el RIMPE no es para cualquier persona. Tenemos que saber encajar los negocios como primero. Si nosotros sabemos encajar los negocios, sabemos manejar de buena forma. Por ejemplo, el RIMPE, como iba a mencionar, son negocios que no facturan a más de $20,000 mensuales, en los cuales tenemos un porcentaje donde delimitamos esto. En 20,000% tenemos un control de base marginal que es del 1%. De $50,000 en adelante hasta $75,000 es del 1,25. De $75,000 a $100 anuales es del 1,50. Y de 200,000 a $300,000 anuales es del 2%. Entonces tenemos que tener bien en cuenta y bien entendido cómo nosotros podemos encasillar nuestros negocios. Si nosotros planteamos nuestros negocios de buena forma, podemos mejorar nuestra calidad de vida dentro de la contribución también, que es lo que le importa al SRI o lo que le importa a nosotros como negocio, ¿no? Para poder surgir. Entonces también me parece importante o me parece adecuado que comencemos siempre las capacitaciones o los videos con una premisa anterior antes de comenzar directamente con lo que es derecho tributario. Entonces también tenemos que entender que el Ecuador ha mejorado un 70% en emprendimientos, ya que nacen en el sector de servicios, que este es un 19% que se enfoca en la transformación y un 10% en la industria extractiva. Entonces, es característica del emprendedor ecuatoriano que está determinado en el marco local. Tenemos que tener en cuenta que el ecuatoriano marca sus emprendimientos dentro del territorio nacional. Es muy poco el porcentaje de ecuatorianos que tienen sus emprendimientos en el exterior. El 90% de los ecuatorianos emprenden un valor menor a $12,000. Entonces, hay una característica que el GEM que nos hace, que también nos muestra que el 83% de los emprendedores no usa la tecnología, carece de los dispositivos tecnológicos. Entonces tenemos que determinar una etapa de desarrollo que se encuentra marcada dentro del Ecuador, para que las economías se basen en la eficiencia, en la actividad emprendedora y que nos llegue a determinar un tamaño económico. Existen dentro de estos factores políticos que tenemos que entender. Me parece muy interesante que dentro de las charlas nosotros pongamos y nos expliquen de diferentes formas. Al momento que nosotros abrimos un RUC, abrimos una actividad económica, tenemos que tener en cuenta que nos limitamos dentro de un solo campo, que es el local. Si yo me pongo mi negocio, emprendo mi negocio dentro del sector que es Iñaquito o que es Quito, tenemos que tener en cuenta que nosotros pagamos los impuestos dentro del territorio. Si nosotros queremos expandirnos o queremos tener más locales para generar más gastos en otros territorios, en otros cantones o en otras parroquias que no correspondan al negocio originario, tenemos que también tener en cuenta que tenemos que pagar los impuestos según el cantón. Entonces, esto me parece interesante y me parece un punto inflexivo que tenemos que tener en cuenta, que es el poder capacitarnos de la mejor forma para poder tener
una visión clara de lo que nosotros podemos llegar a tener. Conforme a esto, viendo las políticas que se basan, tienen tres factores claves del emprendimiento, que son el Estado, la empresa privada y la academia. El Estado es el llamado a generar confianza a través de un marco de estabilidad que invita a la inversión. La empresa privada puede aportar con su capital y emprendimientos nacientes a la academia, que puede colaborar con el desarrollo de un espíritu emprendedor desde las aulas. Entonces tenemos que tener en cuenta que para este marco, para esta visión que nosotros queremos enmarcar dentro de lo que es el emprendimiento dentro del Ecuador, tenemos que tener en cuenta que tenemos una capacidad ardua, mejor dicho, una labor ardua en la que nosotros tenemos que manejarnos, como es algo tan simple, el pago de impuestos. Tenemos que tener en cuenta también que existen diferentes puntos que tenemos a tratar. Capacitaciones totales, capacitaciones extensas, capacitaciones que nos lleven a una mayor entendimiento de lo que es el manejo de nuestros emprendimientos, el manejo de nuestros locales, el manejo de nuestras empresas, ya que tenemos que tener una contextualización amplia. Por ejemplo, nosotros no solo estamos sujetos a lo que es el SRI, tenemos que saber que nuestro Ecuador tiene diferentes tipos de empresas, compañías limitadas, compañías SARS, diferentes tipos, en los cuales no solo estamos sujetos al SRI, o a los impuestos, sino también estamos sujetos a las super de compañías, a los super de bancos, en el que nosotros tenemos que tener experiencia y capacidad para poder manejar estos aspectos. Ya. Como segundo punto dentro de las capacitaciones está lo que es la movilidad humana, ¿no? Entonces, es interesante también plantear esto, ya que dentro de lo que es la movilidad humana hay que entender primero qué es la movilidad humana, ¿no? La movilidad humana es un punto de libertad que tenemos los seres humanos para poder desplazarnos. Dentro de esto existen dos tipos de movilidad, podríamos llamarlo así, en las cuales el uno es de visitante, que se puede desarrollar en tres términos importantes, que es el turismo, que es el comercio o que es la trascendencia. Dentro de esto, nosotros podemos delimitar nuestros puntos de vista dentro de qué es la movilidad humana. Dentro de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, nos plantea un ámbito y un objeto muy interesante, ya que esto regula los ejercicios de nuestros derechos, y que tenemos que tener en cuenta que somos un Estado de derechos. También regula nuestras obligaciones, nuestros mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana, que comprende migrantes, inmigrantes, personas en tránsito, personas ecuatorianas, retornadas, quienes requieren la protección internacional, víctimas de ellos de delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Entonces tenemos que tener en cuenta que la movilidad humana no es un tema solo interno, también externo, que también tiene diferentes causas, que no solo es la legalidad, sino muchas veces es la ilegalidad, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los principios hay que entender una cosa, que nosotros tenemos diferentes reconocimientos. Hay que entender que es un derecho fundamental lo que es la movilidad humana, es un derecho innato de la persona. Todos tenemos la decisión y capacidades, tanto sea por nuestros motivos culturales, económicos, religiosos, por nuestras capacidades, tenemos la libertad de decidir a dónde movernos. Entonces, podemos hablar también de un punto interesante que es la ciudadanía universal, que es el reconocimiento de la potestad del ser humano para poder movilizarse libremente por todo el planeta, ya que es lo que implica ser un derecho fundamental, ¿no? Implica también la portabilidad de sus derechos humanos independientemente de su condición migratoria, nacionalidad y lugar de origen, lo que lleva a un progresivo fin de la condición de extranjero. La libre movilidad humana es el reconocimiento jurídico y político del ejercicio de la ciudadanía universal. Es muy importante entender este concepto. ¿Por qué? Porque no tenemos que entender que que existen ciertas barreras, pero en lo que es delimitación territorial de lo que es soberanía de cada país, pero no de la condición mobiliaria que es del ser humano. Entonces, esto implica que el amparo del Estado a la movilización de cualquier persona, familia o grupo humano con la intención de circular permanece en el lugar de destino de manera temporal o definitiva. Eso es lo que implica la libre movilidad humana. Nosotros, como Estado ecuatoriano, tenemos que promover
acciones que estén orientadas a garantizar a las personas ecuatorianas en el exterior el efectivo reconocimiento y respeto de los derechos. No por ser extranjeros o por ser de otra nacionalidad, nosotros tenemos que malinterpretar o indisponer que nuestros derechos no son reconocidos, jamás. Los derechos son universales y tenemos derechos fundamentales, en los cuales son reconocidos a nivel internacional, si no, no existiera Estados de Derecho. El Estado ecuatoriano tiene que velar por el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad ecuatoriana en el exterior mediante acciones diplomáticas entre otros estados, que es muy importante dentro de este campo. Nosotros tenemos lo que es el Estado-Nación. El Estado-Nación forma parte de una organización que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y su gobierno. Es lo que decía, no por nosotros tener un Estado-Nación o tener una soberanía delimitada, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la base de todo Estado es la soberanía. Pero hay que tener en cuenta que no por eso tenemos la capacidad de vulnerar o transparentar los derechos de otra persona, por su simple hecho de condición, o su simple hecho de tener una condición migratoria diferente a la del Estado. Por lo cual nosotros tenemos que precisar siempre en estos puntos, en los cuales nosotros hagamos referencia a las capacidades que tienen las personas dentro del Estado, dentro no solo del Estado, sino al margen internacional, ya que nuestros derechos no solo son nacionales. Tenemos miles de regulaciones, miles de reglamentos a nivel internacional que nos regulan ciertas capacidades, ¿no es cierto? Entonces es muy importante nosotros determinar esto. Y eso, muchas gracias.